muy culturales y también yo diría que muy necesarios, ¿no? Nos acompaña Fermín Aparicio, que es un autor nacido en Madrid, pero que ha elegido nuestra ciudad para ser ciudadano de Cádiz. Le tenemos con nosotros, creo que desde el año 2006, más o menos, por ahí, y intensamente se ha incorporado a la vida cultural gaditana y a los aires de Cádiz, y la verdad es que es un placer haber leído su anterior novela, que trataba sobre la dura juventud de los niños en Palestina, las duras vivencias que tenían que soportar y que todavía siguen soportando, ¿no? Es un libro de compromiso. También tuve el placer de que me eligieran para hacer aquella presentación de la que aprendí mucho, eh, y que además me hizo ver las cosas en algunos momentos distintas de las que hasta esa ocasión las había tenido. Y ahora vuelve a suceder un poco de lo mismo, ¿no? Estoy agradecida de que Fermín, autor y persona polifacética que ha tocado otras artes y ha recorrido muchas partes de la vivencia humana, comparta con nosotros unas historias íntimas, que se pueden repetir en muchas de las personas que hemos vivido en esa etapa de los años 70, antes de llegar a la democracia, en los coletazos, incluso en la parte dura del franquismo, ¿no? Y cómo se forja, como diría Arturo Barea, cómo se forja un rebelde, ¿no? La forja de un rebelde, que decía Arturo Barea, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, vamos a ver de qué forma Fermín nos va introduciendo, ¿no? Tenemos ante nosotros El callado de los afectos. Es un título muy sugerente, un título que nos ayuda a pensar en dos elementos, como son los afectos, acompañados del callado, ¿no? Y me gustaría, Fermín, que nos empezaras contando brevemente el título para hacer un poco de introducción de lo que luego vamos a hablar. Sí, vamos a ver, el título está referido, es un personaje que en un momento determinado conocí de refilón. Es un personaje que tiene que ver con Don Carlos, del último capítulo, ¿no? Era un caballero ya mayor que llevaba un cayado, como lo llevan los pastores, y en el cayado iba cosiendo, pegando, clavando las diferentes partes que había pasado. Había sido diplomático, había sido de todo. Entonces, que le habían escrito una carta a la ONU, ¡zas!, lo pegaba. Y él decía que eran sus afectos. Son afectos porque el libro se construye sobre los afectos y sobre la vivencia de los chavales. Yo creo que es muy importante situar el periodo del 69 al 76 aproximadamente, es decir, lo que se llamó la transición y el inicio de lo que se llamó la democracia en el 76, con todos los reparos del mundo, y es la evolución de unos críos que tienen en el 69 12 años y van recogiendo y van pegando sus diferentes afectos que al final son esas vivencias, esos recuerdos que forman parte de su historia, ¿no? Y cómo van evolucionando, van madurando hasta el año 76, donde ya se sitúan en los 20-21 años, ¿no? Eso, por eso los callados, cada uno llevamos nuestro callado y vamos pegando nuestros afectos. Ojalá lo peguemos. No, y es así, o sea, al final este libro está lleno de recuerdos y no en vano García Márquez decía que nuestra vida actual era el compendio de todos los recuerdos, ¿no?, que hemos ido acumulando, e incluso yo añadiría de las personas que se nos han ido acompañando durante el camino, ¿no? Pero hasta ahora parecía como que teníamos miedo a tener presentes los recuerdos, ¿no? Que intentamos vivir el día carpe diem y no pararnos a pensar de dónde venimos, quiénes hemos sido, qué es lo que hemos hecho, qué participación hemos tenido en los cambios que ha habido en esta sociedad tan profundos y desde hace tanto tiempo, y que sin ellos no tendríamos la realidad que hoy tenemos, ¿no? Por eso te pregunto, ¿tenemos miedo a recuperar los recuerdos? Por supuesto, yo creo que tenemos, ¿cómo diría yo?, en una transición hecha a golpe de muertos muchas veces, a golpe de tortura, a golpe de golpes, ha habido una parte
que ha sido obviar la memoria. ¿Por qué? Porque era incómoda para nosotros mismos. O sea, no nos encontrábamos a gusto recordando la tortura, porque el señor que torturaba se acaba de morir en su casa tranquilamente en la cama, ¿no? Entonces todo eso cuesta digerirlo y plantearlo cuesta trabajo, independientemente de que, Marga, yo creo que hay una parte del libro que yo lo catalogaría como bálsamo moral, ¿no? Sí, como desahogo y de reconocimiento de mis propios afectos. Es una catarsis en algunos momentos, ¿no? Yo he tenido el placer de trabajar el libro muy profundamente para obtener material suficiente para defender esta obra en esta tarde y la verdad es que yo también, a la vez que tú, me he visto identificada en muchísimos, creo que cualquiera de los que tengamos una cierta edad en estos días, ¿no? Nos podemos ver reflejados en muchos de los momentos que en esta novela se está relatando, pero hay frases tuyas que no quiero que pasen de largo, ¿no? Como es no es la primera vez que los espejos no reflejan la realidad, ¿no? Juega mucho con los espejos. Claro, yo creo que ahí la lucecita, hay un responsable, ¿no? Que es Carlos Edmundo de Ori. Y en la parte del principio de la novela hay un par de aerolitos de Carlos Edmundo. Uno de ellos dice, a veces cuando me quedo, más o menos, cuando me quedo mirando al espejo, presiento que respira. Los espejos es toda una posibilidad, una puerta que la novela explota más de una vez, lo maneja de traspasar a otra realidad. Un poco lo hace Alicia en el País de las Maravillas y lo hace una de las protagonistas, de las chavalas, que está súper enamorada de Serrat y lo ve que traspasando el espejo puede llegar a tener una vez con Serrat. Entonces sí, los espejos es que provocan eso, ¿no? Provocan una vida paralela, ¿no? Es que os anticipo, la estructura que tiene esta novela, que aunque son distintos capítulos que por sí cada uno tiene su entidad propia y se podría leer en un momento de decir, bueno, pues voy a leer algo que me saque de esta realidad que tengo aquí ahora, pero también está entroncado con todo lo que hay por delante o lo que le pueda seguir por detrás. Pero la estructura de esta novela tiene algunas curiosidades, ¿no? Como cada capítulo tiene un epígrafe, ¿no? Normalmente el autor pone un único epígrafe al principio de su obra y ya, o dos, o tres, pero aquí, independientemente de que lo tiene en el inicio, luego cada capítulo tiene esa parte poética que te está situando en lo que después te va a desgranar, ¿no? Que es parte de la literatura y que en sí mismo es una buena colección de autores pasando por, bueno, García Márquez, Carlos Edmundo de Mundo de Ori. Ori, muchos autores, incluso cantantes, cantautores que han dejado paso por nuestra historia que hemos pasado nosotros junto con Fermín, ¿no? También tiene una parte muy importante, que es que impera la narrativa. Me llama mucho la atención que casi no necesita diálogos. En la propia narrativa que tiene hay un esfuerzo muy grande, yo creo que ahí te has esmerado mucho en hacernos ver cómo es la realidad que en cada caso está haciendo ver, ¿no? Y luego hay otra parte importantísima que es el realismo fantástico. O sea, no se puede decir directamente que la obra sea una novela cuyo principal rasgo sea el realismo fantástico, pero hay unas pinceladas magníficas. Ahí están lo de los espejos, la sombra sigue La porque... sombra no, me refiero, hay muchas, no es una novela que se basa en el realismo fantástico, pero sí que lo utiliza como recurso. Y yo parto de la base cuando me puse a trabajar en la novela, que la gente joven, los infantes, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, en esos años de blanco y negro, cuando no les gusta la realidad, se la inventan. Cuando no encuentran comunicación en su casa, en su sociedad, pues hablan con hormigas y se lo pasan de puta madre hablando con hormigas. Traspasan espejos y se buscan otra realidad. En uno de los capítulos que habla de la Dirección General de la Seguridad, lo que aparece en las paredes son sombras de memoria
que dialogan con otra memoria que se ha colado en la Dirección General de Seguridad. Digo, es insistentemente, aparte de que parte esa realismo mágico, parte de una anécdota curiosa, una leyenda, que es en un pueblo de Extremadura, que existe el pueblo, Aldea Centenera, que se traslada de ubicación porque hay una marabunta de hormigas. Y entonces, bueno, ahí a mí me provoca eso de que empiece a hablar de hormigas francesas, de que sitúe el tema de la migración, un viaje a París, etcétera, etcétera. A mí me parece que no voy a contar el libro. Sí, bueno, no se trata de contar el libro, porque creo que cada cual, cuando lea el libro, leerá un libro distinto, porque estará mezclado todo ese aporte que nos regala Fermín junto con las vivencias propias. No, no va a ser el mismo libro, este será como, bueno, sí, va a cambiar la comparación con El Principito, ¿no? Que depende de quién lo lea, pues así es un libro u otro, ¿no? No es un libro lineal, ni es un libro que pase desapercibido. Habrá quien no se encuentre en nada, seguramente, pobres, pero desde luego muchos de los que estamos aquí creo que ese será el caso porque así ha sido el mío y eso es de agradecer, ¿no? Esa invitación. Somos más o menos de la misma quinta, ¿no? Sí, bueno, claro, no, sí, y además yo he vivido muchos años en Madrid y hay muchas cosas de las que habla de esa ciudad que para mí son muy conocidas y bueno, de la quinta pues prácticamente somos y luego del nivel de compromiso social creo que también, ¿no? Estamos parejos ahí, en unas cosas vamos, pero, pero somos de la misma cuerda y eso pues se nota, ¿no? En muchos aspectos. Pues ahí está hablando de palabras como la DGS, ¿no? Está hablando, no todo el mundo sabe lo que pasaba en la comisaría de Layetana en Barcelona, no todo el mundo sabe lo que pasaba en la Puerta del Sol, ¿no? Bueno, aquí te deja que quien no sepa nada puede tener la ocasión de enterarse de qué pasaba en aquellos años y con qué crueldad pasaba, aunque Fermín no hace sangre, no nos lleva a la carnaza en ningún momento, pero no elude descarnar lo que sucedía, ¿no? Y dentro de lo poco que incluso podíamos saber los que estábamos desde fuera, ¿no? Pero es una invitación a hacer memoria histórica, a hacer un homenaje a todas esas personas. Pero claro, para llegar hasta esa DGS primero había un compromiso social, ¿no? Un compromiso social del que él comienza hablando en el libro desde los monaguillos. Claro, sí, no, el libro en realidad empieza casi con un capítulo del final. Empieza cuando alguien va a casa de sus padres a desmontar la casa una vez que han muerto, ¿no? Y entonces le afluyen todos los recuerdos, todos los fantasmas, todos los afectos. Y inmediatamente después empieza una secuencia de ir describiendo el crecimiento de un grupo de jóvenes de barrio. Es algo que quiero recalcar, porque quizá se ha hablado mucho de, incluso en ese periodo de transición, de estudiantes universitarios, de profesionales, pero esto es gente normal, gente de barrio, o sea, que son gente de barrio que toman como primer objetivo el dinamizar el barrio, crear un club juvenil, donde, por ejemplo, pasan todos los cantautores que en Madrid en esos años son todos jóvenes, el Vallecano, el Hilario Camacho, la Madre de Cordero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es su primer compromiso donde despiertan al hecho social y además yo creo que dando la talla como jóvenes comprometidos con lo que les rodea. Es así, o sea, él recalca mucho la importancia de la amistad. Prácticamente el libro está lleno de amistad, está lleno de compromiso, está lleno de acompañamiento. La palabra compañero viene de compartir el pan. Aquí hay mucha gente que comparte el pan con otra gente que lo está pasando mal, ¿no? Eso es algo que generación tras generación esperemos que siga existiendo. Yo no pongo en duda para nada la juventud de hoy, pero esa generación que veníamos de una dureza a todos los niveles, ¿no? En casa, en la escuela, en todos los ámbitos. O sea, la capacidad de maniobra que teníamos era la información que nos podía llegar desde fuera. Yo recuerdo a mi hermano arreglando una radio galena para saber lo que se decía en Francia o radio rota y yo ayudándole allí porque él era mayor que yo, en fin.
el riesgo, ¿no? Que te estaba jugando la vida, o sea, que no estaba, te estaba jugando el futuro. Eran chavales, la gran mayoría de los que aquí se relata son futuros trabajadores, futuros eh, operarios de cualificación, de formación profesional, pero también los hay de cualquiera otra de las ramas. Cómo se tronca y se trunca una carrera por las situaciones sociales que en aquellos momentos se estaba viviendo, nos está retratando. Es importante tener esa lupa para encontrar las palabras que él nos está dejando caer, que nos harán que nos encontremos con nosotros mismos o con las realidades que no nos explicábamos de las personas que nos rodeaban, ¿no? ¿Cómo fue que fulanito desapareció un día? ¿Qué pasó con mi amiga María José, que un día dejó de venir a clase? ¿Qué fue de mi hermano? ¿Qué fue de fulanito de tal? ¿No? Aquí te explica, porque lo hace con mucha dulzura, cómo la vida de alguien que tenía que haber ido por un camino normal, pues no es así, ¿no? Y ahí entra en juego pues la policía político-social que reprime y reprende e intenta abortar todos los conatos que había en aquel momento, que eran las asociaciones, la importancia de las asociaciones de vecinos, de culturales, como es el caso de esta asociación que nos acoge hoy, y la importancia de tener un compromiso y la importancia también de la iglesia, ¿no? Yo voy a romper una lanza en un aspecto que a mí me parece fundamental del libro, que son que no sé quién lo dijo o en una entrevista o algo así, me preguntaba si había más de una forma de transformar la sociedad, las barricadas, la lucha directa, etcétera. Y coincidíamos de que había una parte muy importante que eran los afectos, que era tejer barrio. Tejer barrio sin ninguna pretensión política inmediata, sino simplemente conseguir el desarrollo y dar un sitio donde estar a los chavales. En este caso, el barrio es Canillejas y el barrio es la uva de Canillejas, para que conozcáis Madrid, ¿no? Yo creo que es importante reseñar esto, ¿no? No vais a encontrar solamente, que también vais a encontrar, pasajes sociopolíticos en su sentido clásico, sino la vivencia de los chavales, en cómo los tres monaguillos, una de las cosas primeras que hacen, aparte de muchas moniguelladas, es descubrir su cuerpo, y lo descubren los tres a la vez en el tejado de la iglesia. Es una parte importante de esa evolución, ¿no? Sí, bueno, ahí hay otro pequeño tabú del que no solemos hablar, ¿no? ¿Cómo empezamos a tener nuestros despertares al sexo y a la sexualidad, ¿no? Pues yo creo que en este arte que ha tenido Fermín de despojarse de otros fantasmas que pudieran haber estado ahí, y esta necesidad de ponerlo negro sobre blanco, pues también invita a ese descubrimiento o a ese hacer la memoria de cómo nosotros hemos llegado hasta donde estamos cada uno en estas edades, ¿no? Pero que no es de un día para otro. Tuvimos una infancia, tuvimos una niñez, tuvimos unas primeras ocasiones y bueno, es tierno, ¿no? Saber que esos momentos que parece que tienen que estar dentro de la esfera de lo más íntimo que nunca se puede desvelar, bueno, no pasa nada y forma parte de la calidad de la persona y de la humanidad, ¿no? Y es así, o sea, es uno de los... Hay una parte, ¿te acuerdas, Marga, dentro de esa vivencia de los chavales que encuentran en irse de tienda de campaña a la Sierra de Madrid, a la Pedriza, como una parte de liberación personal, de reafirmarse, y hay una parte de descubrimiento del erotismo también? Y como se hace por la noche a oscuras, le dice, y no sabíamos seguro si al que estamos rozando era chico o chica. Dice, pero nada nos daba lo mismo, porque era mucho más morboso. Y era verdad, ¿no? Era esa situación que entre escuchar a Quilapayún, Santa María de Iquique, y arrimarse, aunque fuera a la espalda, a alguien que no sabíamos quién era, pues se hacía panda. En la parte del compromiso social tenemos muchísimas invitaciones a hurgar en muchos momentos que pasaron, ¿no? Y muchas
situaciones que se daban y por qué surgen lugares como el Gallo Rojo en Madrid, donde iban teóricamente a escuchar jazz, pero que en el fondo está la canción El Gallo Rojo, el Gallo Negro. Eh, hay una cantidad de situaciones que se van, la llegada a París, ¿no? Esas primeras sensaciones de ese tren Puerta del Sol, ¿no? El expreso, que además yo ahí fui en el año, yo hice ese recorrido, no con las situaciones que tú cuentas, eran otras, pero ese tren y en esas situaciones, bueno, ahí está, ¿no? Son vivencias y no se puede olvidar tu primera ocasión de llegar a París, ¿no? Eso es un recuerdo imborrable que te queda para toda tu vida. Pero no solamente habla de temas de compromiso social, también habla de temas vitales de la vida cotidiana como es el desamor, el amor y el desamor. Sí, sí, no, es que forma parte de la evolución de esos años y de todos. Hay temas que se plantean en el libro, digamos, que son transversales en cualquier época. Todo, como decía Maritrini, quien no ha escrito un poema, y quien no lo han dejado plantado en la puerta de su casa. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos han dejado, o a la vez hemos dejado nosotros, ¿no? Pero es verdad, ¿no? El desamor forma parte del amor. Si no existiera el desamor, no existiera el amor. Y algo importante, pasar del anonimato al ser nosotros. ¿Cómo se aprende, no? Porque entre que pasa todas estas cosas del compromiso social, de las canciones protestas, de todas estas represiones, bueno, pues también hay unas situaciones en las que los personajes pasan a tener una pareja y a empezar a descubrir las vivencias de nosotros, ¿no? Y tras esa ruptura, en algún caso, pues llegar a volver a ser yo, ¿no? Y hay algunas frases en el libro que yo creo que cualquiera de las personas que hayamos tenido esa, que, bueno, afortunadamente, vivir en plenitud todo lo que supone enamorarse, pues lo hemos podido tener, ¿no? Y además termina la historia esa con una frase lapidaria. No solamente borré esa parte de la historia, sino que arranqué la hoja de mi agenda, ¿no? Para olvidarlo. Y es verdad, o sea, al que le pusieron, no voy a decir los cuernos, pero al que le dejaron de patitas fue a mí, ¿no? Y es verdad que no he vuelto a conocer ni a saber nada de esta mujer hasta hace muy relativamente poco, ¿eh? Hasta hace muy poquito. Sí, pero también no solamente habla de esas situaciones, sino de la interracialidad, ¿no? La interracialidad, o sea, cómo es normal, chicos, chicas, distintas, bueno, y distintas edades y distintas condiciones sociales, culturales, lo trata con delicadeza, con guante blanco, pero destapando esos puntos en los que podría haber algo que rechinara, pero no lo hace, ¿no? Eso se queda para el lector, si es que, o lectora, si es que los quiere poner ahí. Es un ejemplo muy, muy importante, ¿no? Y habla también de la vida cotidiana, de, oye niña, tráele un vaso de agua a tu hermano. Venimos también de Hay ahí. muchas mujeres que dicen, yo también. No, no, es un caso, este es un caso real sacado de la realidad misma y además que le he puesto nombre como muy de novela sudamericana, ¿no? Ángel Pedro o Angelines, besa por un vaso de agua para tu hermano Ángel Pedro. El Ángel Pedro termina siendo agente de la Brigada Político-Social, pero bueno, es un castigo que le pongo. Y habla de la boda de penalti, y habla de los embarazos no deseados, de la dificultad del aborto en aquella época, ¿no? De toda la represión sexual que podíamos tener y las ansias de conocer y de aprender y de la normalidad. O sea, no, ¿dónde estaba el pecado? Si es que No, alguien lo encontraba, ¿no? ¿Dónde no, estaba no, el no. pecado? Yo creo que además ahí se busca otra vez el refugio en el grupo, ¿no? El cómo ante un embarazo, presumiblemente un embarazo no deseado, cómo es el grupo del club juvenil el que, porque un chaval gitano les cuenta que él ha oído que su familia, que dando botes termina por abortar, empieza todo el club a dar botes a la vez en las reuniones. ¡Pa, pa, pa! Yo creo que es ese, ese argumento, ¿no? Y luego yo quiero hacer romper una lanza también por un aspecto que pone
y lo pone como autocrítica de esta izquierda de salón que muchas veces hemos sido, ¿no? Que es la postura de esa izquierda de cara a las relaciones gay, a todo ese enunciado que en ese momento existía y cómo se corta por lo sano. Esto posiblemente algunos hoy dirán, eso es mentira, era verdad. Palabrita del niño Jesús, que era por seguridad, decía. Era por seguridad, bueno, pero Fermín no se olvida de hacer recuentos y hacer homenaje a algunos de los que tuvieron que sufrir la dura represión de la cárcel, incluso del asesinato, ¿no? Pues ahí tenemos a Miguel Hernández, que lo vincula con Gila, y diréis, ¿cómo? Leeros el libro. Y veréis qué vínculo nos podemos encontrar entre Miguel Hernández y Gila, ¿no? Miguel Gila. Pero que además es una relación real, ¿eh? O sea, es una relación que coinciden los dos en un periodo histórico en la cárcel de Conde Peñalver. No, que Conde Peñalver. Y no puedo contar más. Claro. No, porque parece que lo sabemos todas estas edades, no. Hay muchísimas cosas que en este libro, bueno, yo es que le he hecho una contraingeniería, ¿no? Lo he desmenuzado, y bueno, es algo importante. También hace un gran homenaje a los 3 obreros de la construcción que fueron asesinados en Granada, ¿no? En el año 1970. 3 obreros de la construcción que estaban protestando por su situación laboral a tiros, ¿no? Yo nunca fui a Granada. Sale de ahí. En fin, sale también un homenaje a Ángel Rozas, que fue el fundador de las comisiones obreras en Cataluña. Yo pertenezco a las comisiones obreras desde el año 83. He tenido distintas labores dentro del sindicato a buena honra. Me siento muy orgullosa, y saber que nombras con tanto honor a un compañero que tanto peleó en el PSUC incluso, ¿no? Y que llegó a ser torturado, creo que, o sea, cada cual encontrará quiénes son sus honrados, homenajeados, pero hay un elenco muy importante al que Fermín le da su parte de honor. ¿Tú también tuviste algún tipo de relación? Sí, yo lo confieso yo digo que no es una autobiografía, pero sí que hay jirones de mí en el libro. El libro relata un viaje de 3 chavales de 17 años, yo creo que en ese momento se tenían, a París, invitados por la sección juvenil de la CGT francesa. No voy a decir lo que pasa, lo leéis, pero sí puedo decir que uno de los chavales era yo. Entonces, cuando llegas allí a la librería, te dicen, no hay reunión. Tú dices, no es posible, que vengo de España, que no me han dado dinero de vuelta. No, ir a la delegación de comisiones. Y fue ahí donde conocimos a Ángel Roza, que era un señor que no sobrepasaba el 1,50. Entonces llamas a la puerta, abres y te aparece, hola, buenas tardes. Pero... Son muchas las historias. A mí me ha conmovido mucho un momento en el que en lo que era la Puerta del Sol, la DGS, están llevándose hacia la tortura, hacia la sala de tortura, después de un breve descanso, porque bueno, les dejaban descansar o que se recuperaran un poquito, tal. Y hay un momento en el que cuentas que se está silbando una canción para dar ánimo a aquel que se lo llevan. Los presos saben ese código, pero los guardias no. Dejar ya esos silbidos, ese silbatito, no sé qué, tal, ¿no? Pero la realidad es que están silbando la canción de Luis Llach, La Estaca. Y es un momento espeluznante, pero además precioso, ¿no? Qué manera tan elegante, tan comprometida de decirle a alguien, estamos contigo, porque al final lo que pretendían era degradar a la persona, hundirla, y no se nos puede olvidar que si yo tiro fuerte por aquí y tú tiras fuerte por allá, seguro que cae. Sí. Que cae. Entonces, de ahí pasamos a momentos muy importantes, duros, pero también algunos divertidos. Aparecen 4 gaditanos. Y diréis, ¿cómo 4 gaditanos? Tres gaditanos. Pues 3 gaditas aparecen también en el libro, ¿no? Sí, porque aparecen en el viaje a París una vez que están
los tres militantes comunistas chavales, todo que les faltaba subirse el cuello de la camisa así para pasar desapercibido, al rato se dan cuenta que en el camarote de al lado hay unos chavales que están cantando los duros antiguos. Es un cameo de Cádiz en el libro que te puede permitir, ¿no? Y entonces que van a París con otro discurso, van a París a buscarse la vida, porque en Cádiz no hay trabajo, unos van por razones políticas, otros por razones económicas, pero los 6 se juntan en el tren y los 3 terminan comiendo butifarra de chiclana. En el fondo son también cuestiones políticas las que hacen que la juventud tenga que abandonar su tierra, ¿no? Pero te tengo que reñir, Fermín. ¿Por qué? Jorba, porque no dice que los duros antiguos es popular, que es un canto popular. El tío de la tiza tiene que estar saltando en la tumba. No es de Cádiz, Cádiz. No, yo estoy en proceso de adopción. Tú no eres de Cádiz, Cádiz. Eso es... Bueno, pero para la próxima edición, como vas a hacer muchas, pues tú pones que eso eran unas letras de una comparsa, los beduinos creo que eran, no, los anticuarios, la comparsa, los anticuarios de coro. Cuidado que aquí hay de principios de siglo. Doctores de principios de siglo, o sea que, bueno, pero eso te pone el dato, pero con que ponga el tío de la tiza, ¿no? Pero no podemos poner que era un canto popular porque... No quería llenar ese personaje. Eso te delata como que no eres de Cádiz, Cádiz. Bueno, ya, pero como en el resto de los... Sí, pero como en el resto de todos los epígrafes está puesto el autor, salvo en este que pone popular, digo, esto no puede ser, no puede quedar. Pero bueno, es una broma. A la correctora de texto se le escapó, sí, ¿no? Porque tampoco era de Cádiz, Cádiz. No. Tampoco era de Cádiz, Cádiz. En fin, está claro que el compromiso, las denuncias son absolutamente necesarias. Hay otra denuncia importante que se guiña en el libro, ¿no? Y es una canción de Agua Viva, un grupo folclórico de los años 70, ¿no? Con una canción preciosa que decía quiero plantar un árbol en la luna. Yo estoy muy enfadada con la NASA. En los años en los que, o sea, en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, las situaciones que estamos viendo, con lo que tú nos has relatado de Gaza, con el hambre, con la situación tan inhumana, es que me faltan las palabras y eso que yo suelo encontrarla. Una anécdota. ¿Cómo llevas tú lo de que vayamos a reclamo la ayuda de Paloma. ¿Cómo se llama la periodista que cantó en Agua Viva? Teresa Aranguren. ¿Os acordáis de ella? Que es Teresa Aranguren nos confesó que era parte de Agua Viva. Y digo, no puede ser. Dice, sí, puede ser. Fotos. Estamos los mismos en los mismos sitios. Dando vueltas, como los indios. Sí, pero bueno, fíjate, o sea, aquello era como un querer olvidarse y salir, esperar un mundo mejor, ¿no? Y nosotros estamos viendo todo el mundo aplaudiendo. Esa canción, si no me equivoco, es el capítulo de Luis el Churrero, el hijo de los churreros de la uva, que en un momento de pensamiento mental hace un trabajo, por ejemplo, para la Facultad de Historia y hace una comparación entre el Conde Drácula y Isabel la Católica. Y entonces dice que no hay tanta diferencia, que los dos, cada uno en su país, han sido pilares de nuevas naciones. Y que es verdad que el Conde Drácula se pasaba un pelín con eso de empalar a los enemigos, pero Isabel la Católica, haciendo lo de la Santa Inquisición, tampoco se andaba con muchas lindeces, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pero eso yo te lo ponía aquí, lo tenía apuntado como una curiosidad, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos desde Drácula a la Isabel la Católica? Por eso a través de... ¿Puedes descubrirlo en el libro? Efectivamente, descubrirlo, claro, eso lo cuentes todo. O sea, es interesante saber cómo desde aquí, este punto de partida, ¿no? Pues tampoco ha hecho grandes piruetas, o sea, se encuentra fácilmente la equivalencia para decir, pues daba prácticamente lo mismo entre uno y el otro porque este y este tal, ¿no? Os invito a que lo descubráis, que es muy curioso y es divertido, aparte de histórico. Pero también hay otra cosa que yo te quería plantear
hablas de un libro importante, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Es un libro que tiene 2.500 años, más de 2.000, pues son los 2.500 para atrás, más los que llevamos, 4.000, casi 5.000 años tiene ese libro, y habla de cómo conseguir el objetivo a base de una buena estrategia, con inteligencia y con el conocimiento de ti y del enemigo sin prácticamente utilizar la fuerza, por no decir sin utilizarla. Es un libro de obligado cumplimiento y puede ayudar en mucho, pero ¿qué te parece con lo que estamos viviendo ahora? Esta mañana la noticia, ¿no? La has oído, claro, evidentemente. Sí. Yo no oigo las noticias, tengo Esta declarado guerra, que estas guerras. el hueco. Y yo creo que esta guerra, hay temas como muy candentes que yo por lo menos intento que no pase un día sin acordarme de ello. Alguien hablaba hace poco que lo malo de la experiencia suicida para la humanidad de los dos, el- el uno y el otro, era que no había marcha atrás, que se había roto toda la posibilidad de recuperar, quiero creer que no, pero era muy difícil recuperar un estatus anterior. Y entonces yo soy sincero, yo tengo especial, y lo he dicho estos días en Marruecos, especial orgullo de decir lo que dice mi presidente, de no a la guerra. Simplemente, sin grandes aspavientos. Igual que digo que basta del exterminio del pueblo palestino. Eso tenemos que recordarlo día a día, no tenemos que cejar, porque día que pasa, día que mueren, que asesinan, y yo creo que es el compromiso. En el artículo de este próximo fin de semana hablo de que los ojos me sangran de llorar por Palestina y el corazón por impotencia de no poder hacer nada. Y yo creo que esa es la situación que todos tenemos, aunque siempre hay un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza nos está enseñando el pueblo palestino. Siempre podemos hacer algo, ¿no? Aunque sea no dejar que caiga en el olvido y que esté presente, y que pronto acaben estas terribles guerras. Malditas sean las guerras quienes las promueven, que decía Marcelino Camacho, ¿no? Y es así. Las guerras y quienes lo promueven, y quienes miran hacia otro lado. Pero también, volviendo al callado de los afectos, hay un mensaje de esperanza, ¿no? Al final del libro, don Carlos habla del callado de los afectos. Y si te parece bien, vamos a escuchar un breve fragmento. Si Lola Chapela tiene el placer y el gusto de acompañarnos, ¿va a leer un trocito? Sí. A ver, no sé si se escucha bien. Lola, ponte, si te pones aquí te pongo Si el no, micrófono. Espera, no, sí. No, leo así. A ver, ahí es mucho mejor. Así, ¿no? Es que estaba poniéndome la. Bueno. Lo más importante de su callado no es su utilidad de soporte físico. Es el conseguir que sus afectos vayan a su lado. Para recordarlos, sí, pero no solo. Aunque solo por el recuerdo a don Carlos le valdría. Más de una noche grita don Carlos a su callado: ¿no te puedes callar un rato? El callado se entristece, se pone mustio. Después de unos minutos de silencio, tanto de los afectos como de don Carlos, y de intentar dormir sin conseguirlo, don Carlos siempre se disculpa con su callado y le pide que siga hablando. Prefiere hablar con sus afectos, con sus recuerdos, con los momentos que evoca, porque a esa edad, por la noche, casi no se duerme. Se piensa y se acarician recuerdos y afectos, cosas ya vividas, y que al recordarlas y hablar con ellas, en algún sentido, se vuelven a repetir. Hablar con los afectos no es sino recordar. Así a don Carlos le viene a la memoria Carlos Edmundo de Hoy, el que una vez leyó una sentencia. Aerolito lo llama el poeta. Somos recuerdos. 2 veces. Muchas gracias, Lola. Precioso. Muy bien leído. Vamos. Magnífico. Mi lectora de cabecera.
Magnífico. Pues en este libro, que son 240 y alguna páginas, también hay una discografía. Está lleno de canciones. Está lleno de cantantes. A mí me ha encantado volver a escuchar a Hilario Camacho. Me hacía falta, no me había dado cuenta. Pero está aquí Joan Baez. Tenemos a gente de Latinoamérica, tenemos canciones de Víctor Jara, tenemos incluso a Fórmula Quinta, tenemos aquel que dice Júrame, tenemos una cantidad de momentos para disfrutarlos, para decir, no sigo leyendo. Este libro no se puede leer de corrido. Se tiene uno que parar, lo tiene uno que saborear, lo tiene uno que repensar, escudriñar. Y con esa banda sonora, volver, si hace falta, a aquellos momentos, porque cada momento que teníamos en nuestra vida tenía una música que estaba sonando. Este libro está sonando todo el tiempo. Fermín dice cuando lo prologa que el libro vibra y el libro canta. El libro tiene música. Él tiene el coro ruso, tiene aquí, bueno, empiezas todo. Yo me he hecho una lista que espero que lo cuentes. Y ya está. Que yo no sé por qué ese disco aparece por mi casa en un momento determinado. Disco de discursos en ruso de Vladimir Ilyich Lenin. ¿Qué coño hago yo con ese disco? Que yo no sé ruso, pero era demasiado. No, el libro, y aprovecho para hacer anuncio, la banda sonora está en Spotify, se llama, y se lleva el mismo nombre que el libro, El Callado de los Afectos, y ahí es una recopilación que he hecho de todas las canciones que aparecen en el libro, ¿no? Con su autor, no sé qué, y hay algunas muy conocidas y hay otras muy curiosas que se cantaban. La mexicana, que hablaba de la plaza de Mexicali, del campeonato de fútbol del 68, creo, como escribían a la gente, y entonces eso la encontré de casualidad, pero ahí ha estado, que la cantábamos en los autocares cuando íbamos de excursión. Y además que las cantábamos las mismas. Yo en aquella época estaban las carmelitas en Cádiz y las monjas no sabían que estábamos cantando cuando estábamos allí diciendo que bueno, hay Carmela y todas estas canciones, bueno, las monjas pues están entretenidas detrás, ¿no? Y cantábamos una que me gustaba a mí, que era La Bella Chao, ¿no? La Bella Chao. La Bella Chao. Y bueno, y como otras que... Hay una también, la de Santa Bárbara Bendita. La de Santa Bárbara Bendita a las monjas les encantaba. Yo creo que ellas pensaban que estábamos cantándole a Santa Bárbara, ¿no? Y en el fondo estábamos allí teniendo un brote revolucionario de exaltación de los mineros y de su lucha obrera, que era tremenda, ¿no? Pero para ellas, bueno, estábamos entretenidas, estamos cantando. Eran las mismas, hemos vivido esa etapa tan magnífica. No había otra. No había otra, o sea, no, pero era prácticamente a nivel nacional. Y además lo que teníamos suerte de conocer a alguien que iba y venía a Francia, un disco que a nosotros nos impactaba mucho fue el de Chicho Sánchez Ferlosio, que lo graba en el servicio de su casa, lo editan en Suecia y me parece que es una joya de disco, ¿no? Y hay muchas canciones que todavía se pueden entonar con cierta dignidad. Mi hermano mayor en el 73 fue a Francia, a la vendimia y a aprender francés, y con 17 o 18 años que tenía, y vino cargadito, entre ellos el libro rojo de Mao y algunas cosas de esas, el Capital, y aquello, la mochila era terrible, ¿no? Entre medio de los calzoncillos sucios venía el libro rojo de Mao. En fin, esa época la hemos pasado, pero también hay una parte importante que lo han nombrado Lola, son los imperdibles. A mí eso me ha gustado mucho, ese concepto del imperdible. ¿Qué es el imperdible? El imperdible, algo que nos ponemos en la chaqueta, en el vestido, como queramos, que ya para nosotros es una parte de nuestra vida. Yo creo que esa es la definición. Fíjate que cuando estábamos discutiendo el nombre del libro, fue una posibilidad, Los Imperdibles. Me aconsejaron que no, que eso no era comercial, y al final dije El Callado de los Afectos. Pero canciones imperdibles son cada una de las que aparecen. Autores imperdibles son cada uno que aparece y que forman parte de nosotros ya y de nuestra historia.
es así, de nuestra intimidad y que no queremos perderla y que de vez en cuando para eso hay que volver a ellas y hacerle un poquito de limpieza, ¿no? Remozarlas, volverlas a poner en funcionamiento y en un estado digno esos recuerdos que no siempre son agradables, como hemos visto en temas de tortura, Gestapo y demás, pero que es totalmente innecesario, ¿no? Como, bueno, los primeros viajes que decíamos antes a París, ¿no? Que son los imperdibles, ¿no? Pues no sé, llegado a este punto, ¿te parece que cedamos la palabra a la concurrencia? A este público que los tenemos que tener aburridos aquí con un rollo. Bueno, pues si os parece, vamos, tenemos todavía unos minutos y Fermín tendrá el placer de escucharos, que estará cansado de mí. Incluso de contestar. Ruso, tenías un libro en chino, ibas en el metro con tu libro en chino, que no sabías si lo llevabas de derecho o de Pero la gente decía, este es un intelectual, porque yo... Pero bueno, cosa de los 16, 17 años. Yo tengo una pregunta. Dime. Porque hiciste en tu Facebook que has puesto fotos de monaguillos. Esos 3 monaguillos, ¿pueden ver? Uno que hay una fotografía de uno encendiendo la vela y eso soy yo. ¿Y es que sale ahí en el libro? Hay una parte que sí, que es historia, pero hay mucho de recreación, ¿no? Lo del tejado es verdad. Sí, metiéndose mano al lado. Y luego hay un detalle que os lo digo, ¿no? Yo he intentado de los personajes que hay muchos cameos, ¿no? Y de los personajes que aparecen, que está vivo, les he cambiado el nombre para evitar problemas. Y uno de ellos es Fabio Mannamara. ¿Os suena Fabio Mannamara? Era de mi barrio y aparece en el libro. No, pero es... Y hay otros personajes que están fallecidos, como no sé si tú le conocías en Madrid, a Pepito Casado, no, que era un hombre de comisiones que falleció ya, ¿no? Y entonces aparece con su nombre y apellido. Pero el gallo rojo, es verdad, el restaurante, y no era ningún gallo rojo de rojería, era casualidad, pero que estaba enfrente de la escuela de oficialía y decía, como anillo al dedo nos viene. Es así. Bueno, yo, llegado a este punto, solo te puedo preguntar ya ¿qué pasos le quedan por dar al callado de los afectos? ¿Hasta dónde vamos a llevar este callado? ¿A dónde le vas a llevar? La presentación, me imagino que a quien siga las redes lo sabe, pero la presentación del libro ha tenido lugar en Tetuán, además en una jaima. Ha sido una experiencia muy bonita. Tomando té, mola mucho. Y el libro va a hacer un recorrido allá donde me llamen, pero ya está comprometido la presentación en el mes de junio en la Modelo de Barcelona. Me parece que es un lugar ideal, ¿no? Lo va a organizar la asociación de la generación top, lo llaman allí en Barcelona, la asociación de expresos políticos, no sé qué, y me ha ofrecido, y como dice la Carmen Sevilla, mi público me debo de público y no puedo negarme. Pero sí, nos vamos para Barcelona, pasando por Madrid y allá donde nos dejen. Pues estupendo. Bueno, para mí, desde luego, de esta presentación no tengo más que darte las gracias por haber confiado en mí y a partir de ahora va a ser uno de mis imperdibles, ¿no? Este momento en este sitio, también acompañada y arropada, y bueno, un placer participar del nacimiento, que es un hito, ¿no? Muy importante, el nacimiento de un nuevo libro, y bueno, y si queréis, Fermín, yo imagino que estarás encantado de firmarles. Por supuesto. Ejemplares. La librería Manuel de Falla ha tenido a bien traer unos ejemplares, o sea que lo tenéis muy fácil para pasar los próximos días de este mes magnífico de abril con una lectura muy agradable, muy histórica y muy merecida. Y además, teniéndome en Cádiz, pues me ves por la calle, oye, ¿y aquí qué querías decir? ¿Qué coño? ¿Tienes cerca el autor? No, agradeceros de verdad a todos y a todas que hayáis venido y no sé, lo único que quiero es, si podéis, que disfrutéis leyendo el libro tanto como yo he disfrutado
escribiendo y que incluso lloréis tanto como yo he llorado escribiéndolo también, ¿no? Hay momentos cuando la Joan Bell le canta porque se acuerda de Bob Dylan, que ya estás aquí otra vez, eso, estás tú con tu luna y tal, pero bueno, pasa. Así que muchas gracias. Muchas gracias.